Hola Carlita. Ay, sí. ¿Está transmitiendo en Facebook o no? Ah, sí, sí, está transmitiendo. Ya. Ahí sí. Ya. Hola, Hola, hola Dani. hola, Carito. Hola Ya. a los que estén conectados. Por Facebook es que A ver, no aparece quién están viendo, ¿cierto? ahora estoy entrando a Pero Facebook. Ahí te veo. En Facebook se desfasa un poco más, sí. sí, un poquito. Y aquí no sé si puedo solicitar unirme en el Facebook. No, pero sí, o sea, inténtalo Dani, si no, no Sí, te preocupes. Hola Carlita. hola, Vamos a esperar que se unan más los chiquillos, porque ahí se unió La Paz. la pasita. La Paz. El tío José, aquí en Facebook. Sí, ahí lo veo. No Hola estoy. tío. Ahí está la Dani. No, no me sale la opción aquí porque es que me metí por el computador al Facebook. Parece que no me sale la opción de solicitar. Mm, sí, creo que no, o sea, no sé cómo se hace realmente. ¿Me escuchas bien, Dani? Sí, sí. Sí, te escucho bien. Bien, eso. ¿Tú me escuchas bien? ¿Me ven En bien? No sé. Facebook se escucha. Yo me veo bien a mí Sí, misma, sí, pero sí. no sé ustedes. No, sí, pero se te ve súper bien. Ahí. ¿En Facebook se escucha bien o no? Sí, creo que A se ver, escucha es que bien. me puse audífono, vamos a ver. Habla un poquito. Sí. Hola, Dani, hola, Dani. Creo que no, o sea, no sé cómo se hace realmente. ¿Me escuchas bien, Dani? Sí. Ya, sí se escucha, Sí, pero está está desfasado, bien. lo voy a tener que actualizar. Espérate, no tengo que salir mientras no. Ya, vamos a esperar que se unan más. Talamoni, a ver quiénes están conectados. El Brian, La Paz, la Claudia, la tía Chini, la... Vamos a esperar un ratito. Eh, Hola, Moni. Se conecta la Moni aquí. Por mientras aprovechen de avisarle al grupo que se unan más. Es que, a ver, igual voy a tratar de avisar. Hola, Catita. Mejor. Ahí se unió el Eli, el tío Carlos. Allá iban más Ay, personas. sí. Javier Hola, igual. Eri, tío Carlos. Hola, Sabi. Ah, Y en Facebook no puedo ver quiénes están viendo. No sé quiénes ¿no? están viendo. Pero creo que ¿No está te el tío sale, José. no te sale ahí arribita donde están los números de cuántas personas ven? No, yo no puedo ver. A ver, espera. Me aparece eso. Ah, a ver. Mm, mm. A ver, a ver, a ver. Sigue para el otro lado. Ah, no, no, no cacho. ¿Verdad que sale así? Ah, no, el tío José está viendo. Ya. Sí. Ahí está la Giselle, mira, se unió la Giselle. Tantos años. Ya, ¿podríamos El empezar, viejo, Carlos. no? ¿Cuánto hay? Aquí hay Ya, 11. yo creo que hay 11 conectados. Yo creo que Creo que ya está. Ya, ya. ¿Qué oye, hora se me es, pasó. Dani? Son las 6:05. Ya Mm, empecemos por mientras. ya, Bienvenidos a todos este sábado 24. Vamos a empezar con la dinámica. ya. Bueno, chiquillos, vamos a empezar con nuestras clásicas preguntas bíblicas. Si ustedes han estado revisando, por ejemplo, las ligas que hacen ciertos días ahí en la página de la GIA, en el Insta, seguramente van a identificar varias. Y si no las han hecho, a lo mejor van a estar perdidas. Así que bueno. Así que vamos a empezar con la primera pregunta. Esto es con Biblia, creo que está basada en Reina Valera.
¿Se Usamos la escucha Reina en Valera. Facebook las preguntas que está haciendo la Dani o no? Sí, aún no empiezo. Pero las puedo preguntar por aquí, igual si es que las puedo Ya. repetir por aquí. Igual voy a Dale preguntar si me... nomás. Ya, voy a empezar con la primera pregunta. Dice, ¿qué comía Juan el Bautista en el desierto? Y Ya. se encuentra, a ver, digo la cita o no. Sí, di la Ya, cita se nomás, Dani. encuentra en Marcos 1:6. ¿Qué comía Juan el Bautista en el desierto? 1:6. Ahí lo voy a anotar para que. Ah, ya, tú lo anotaste, excelente. Sí. Ya, ¿qué comía entonces Juan el Bautista en el desierto? Y está en Marcos 1:6. Yo no te lo pregunté. Los que sepan la respuesta van respondiendo. La Moni dice Mm, grillos. Cerca, Moni. sí, cerca. Cerca, Y eran dos cerca, cosas. Moni. Sí, eran dos cosas. Pero parecido. El tío José, miel, silvestre y langosta. Muy bien. Exacto. Ya un punto para el tío José. A poner aquí. Dice que el tío José tiene un punto. Y Ya, y en Instagram respondió el, Lili, el parece. Eli, sí, el Eli respondió en Instagram. Ya. Ya, Instagram, anotar aquí, que después se me pierden los puntos. Ya, muy bien. Son parecidos, pero no Ya, igual. muy bien, sí. Sí, es igual. O sea, yo cuando le hicieron no me la sabía tampoco, así que me costó un poco. Ya. Esta es como un poquito más exacta, que dice, ¿cuántos años vivió Matusalén? Y está en Génesis 5:27. ¿Cuántos años vivió Matusalén? Hola, Tiare. Los que sepan cuántos años vivió Matusalén. Sabemos que vivió muchos años, pero hay que ser exacto. El Xavier. Ya, súper bien, Xavier. Sí, mi mamá sabía sabía. Ahí por hecho solo dar hola a Tiare. El Sabi creo que lo había saludado. Exacto. Vivió 969 años. Imagínense una persona viviendo eso. Sí. En Facebook no me salió nadie, parece, no respondió nadie. No, sí, el tío José aquí en ¿Sí? Facebook. Igual lo Ah, voy a ahora me anotar. salió. Sí, sí, tío José. Ahora me Tío salió tío José. José. Bueno, estamos anotando Ya, para muy cuando. bien, chiquillos. Vamos bien, vamos bien. Ya. Hola Andrés que se conectó aquí al Insta. Ya. Vamos con la tercera pregunta. Dice, ¿por cuánto dinero vendieron a José? Y esto se encuentra en Génesis 37:28. Ya, para los que no escucharon en Facebook, ¿por cuánto dinero vendieron a José? Y eso está en Génesis 37:28. Así que vayan respondiendo, chiquillos, estamos atentos a las horas. El Andrés dice, niñas. Hola a todos. No sé si se me escapa alguien que saludar. ¿No han visto las ligas bíblicas? Parece, ¿ah? Sí, el Ey, Eli ey, en Instagram. 20 ¿de qué? 20 de Sí, 20 de plata le puso. 20. Ah, claro. Está bien, pero te falta una palabrita. Sí, te faltó una palabra, Eli. Aquí está el tío Porque, José. 20 piezas de plata. El tío José en Facebook. ya, tío José está inamovible en Facebook. Un crack. No, 20, era bien 20 piezas 20 de piezas plata. de plata. Muy bien, ahí sí, ya te lo vamos a dar porque está bien. O 20 Eli, monedas, o 20 ciclos, pero sí. algo de dinero. No, Moni, burros no. La Moni. Ya, Que vamos 20 con la cuarta pregunta. ya. Ya, la cuarta pregunta dice, oye, esta no sé, esta nunca la había escuchado, pero ya. ¿Cómo se No, llamó la reina que fue devorada por los perros?
Creo que en una prédica lo vimos, pero no me acuerdo mucho. Sí, lo vimos en una predica el año pasado, yo me acuerdo. Está en Segunda de Reyes 9:36. Voy a repetir la pregunta. Dice, ¿cómo se llamó la reina que fue devorada por los perros? Qué terrible. Ya Leli respondió, ya Leli salió primero. Sí, Leli. Y aquí en Facebook no me aparece nadie a mí todavía, porque el Facebook a veces se atrasa. Sí. ¿Sí, no? Ya, muy bien. Y justo ese tema lo había dado el Andrés, creo. No me acuerdo, pero parece que sí. Lo dio Leli, Ah, parece, no, el pues, por Leli. eso lo sabe. Sí. Ah, el Jorge aquí a Facebook. Mi hermano respondió en Facebook, ya. Está ahí haciendo la competencia el tío José, Jorge. Sí. Ya, entonces punto para Leli en Instagram, para mi hermano en Facebook. Ya, sigan Ya, nomás. ya, Síguenos muy bien, la... se están acordando las prédicas, eso es bueno, ¿eh? Ya, vamos con la pregunta número 5. Aquí voy a dar dos citas bíblicas porque, mira, esta es la pregunta. Dice, ¿cuál fue el otro nombre de Mateo? Y el nombre de Mateo aparece en Mateo 9:9, pero también el otro nombre de Mateo aparece en Lucas 5:27. Por eso doy dos citas bíblicas, para que se den cuenta que es la misma persona, pero sale con nombres diferentes. Ya. Entonces, ¿cuál fue el otro nombre de Mateo? A ver si saben. A lo mejor está más difícil, yo no sabía. Ya, la tía Chi me respondió Ya, la tía Chimi, sí. en Instagram. La Moni como, ¿qué? Es que de dos citas. Leivis, no, no, Andrés, no. No, no es Levis. Ya, el tío José Sí, también el está. tío José. La tía Yo Chimi creo que, y el tío yo creo que José. están al lado respondiendo. Uno en el Facebook y otro en el Instagram. Están conectados. Ya. Quería dar las dos citas porque tenía primero Mateo 9:9, pero ahí a mí en Reina Valera por lo menos aparece con el nombre Mateo. Y en Lucas 5:27 es la misma historia que el llamamiento Mateo, pero sale con el nombre de Leví. Entonces ahí se ve Ya, que también tenía otro nombre. Ya, ya, sigue súper Carito. bien. Vamos a las 6. Ya que esta igual tiene una pista así, pero muy grande, que dice, ¿quién escribió La fe sin obras es muerta? Y está en Santiago 2:20. Yo tampoco me lo sabía, Moni, lo descubrí hoy día. ¿Quién escribió La fe sin obra es muerta? Está en Santiago 2:20. Vayan Ya. respondiendo. Eso La Carla. estaba muy fácil. Ya, la Sí, Carly en Instagram. sí. Ya. ¿Cómo que Pablo? Pablo, Juancho, ¿Cómo que Juan? están perdidos. Ya, y el tío Ya, José respondió en Facebook. Tío José, ya, el tío. gran campeón de Facebook hasta ahora, el día de hoy. El hermano de Jesús. Ya se volvió. Era Santiago, sí, muy bien. Era Santiago, tío José. Ya vamos con la número 7 para. Ya, esa me toca a mí, ¿sí? Ya, Ujú. esta dice, ¿quién dijo, cómo puede el hombre nacer siendo viejo? Y esto lo encontramos en Juan 3:4. Repito, ¿quién dijo, cómo puede el hombre nacer siendo viejo? Ya, aquí Leli respondió en Instagram, Sí, Nicodemo. también el Andrés, pero me salió primero Leli. Era que en Facebook tenía que decirle a alguien. Ahí ya pues respondan bien. Para aprenderlo. Están respondiendo nombres al azar. Y en Ya, Facebook el responden Eli, el tío José.
Ya, muy bien, muy bien. Ya, muy bien, lo Ya, vamos a felicito. seguir con o sea, ya, está en Instagram y Facebook, ya, ahí está listo. Ya, en la 8. Dice, ¿en qué día creó Dios las grandes lumbreras? Y está en Génesis 1 del 14 al 19. Es súper sencilla, creo que esa es como Al la de más hoy, fácil. sí es cierto. Sí. Pucha internet. Voy a volver a repetirla. ¿En qué día creó Dios las grandes lumbreras? ¿En qué día? Oye, No, ¿estás pues no. mirando el Facebook? La pregunta anterior la respondió primero el Gonzalo o el tío José. Que yo noté el tío José. Hoy sí, el Gonzalo la había respondido Entonces primero. se la pregunta era para el Gonzalo, no era para el tío José. Lo siento, tío José. Sí. Que ¿En ahora qué me día? fijé bien. No, ya se están tirando puro. No. Ya, muy ¿Qué? bien, Dani. El ¿Qué onda? cuarto. Sí, el tío José acá, cuarto día. Ahora sí, tío. Mira, la Carla puso la fecha de su cumpleaños, pues no podía. No. Eso es de nacimiento. Sale un poco alto, Carla, mira. Vamos a sacarla de Carly por Ya, en problema. Instagram fue la Moni, ¿cierto? Sí, en Instagram fue la Moni y en Facebook fue el tío José. Sí, fue el cuarto día. Muy bien. ¿Cuál viene ahora? Viene la 9, ¿cierto? Y ahora viene la 9. Ya. Ah, ya. Estas deberían sabérselas si han estado viendo los temas anteriores, las prédicas anteriores. A ver si se acuerdan. Eso Dice, tiene que igual ser vamos las a darle las bienaventuradas. típicas. Sí. ¿Por qué son bienaventurados los pobres en espíritu? Ya esto está en Mateo 5:3. ¿Por qué son bienaventurados los pobres en espíritu? Mateo 5:3. ¿Han visto las bienaventuranzas, cierto? Estamos viendo las bienaventuranzas. Hoy día vamos a Sí, ver eso ya otras. lo vi. Hoy día vamos a ver otra. Ya, hay una Ya pues respuesta. chicos. Aquí me sale una Ah, respuesta ya. de Leli en Instagram. Eli, sí, bien. Ya en Facebook no han respondido todavía. ¿Por Respóndeme, qué son hermano. bienaventurados los pobres en espíritu? Ah, ya, ahí está el Jorge. Muy bien, Jorge. Ya, Josh Williams. Muy bien. Pero sigue ganando el tío José en Facebook. Sí, sigue ganando. Yo no te voto skip, dice el Gonzalo. Esto no es Among Us. Se equivocaron de. De chat. Ya, vamos con la última, Dani, o tiramos la pregunta de desempate, que es como la. Mira, a ver, deja ver. Según yo, en el Facebook como ganando el tío José. Y en el Instagram está más peleo quizá. A ver. Sí, en el En el Instagram va Instagram, como Leli, porque tiene uno, 2, 3, 4, 5. 5. El Eli, sí, 5. Y todos los demás llevan uno. El Xavier tiene uno, la tía Chimi tiene uno, la Carla tiene uno, la Moni tiene uno. Y en el Facebook el tío José tiene uno, 2, 3, 4, 5, 6. Mi hermano Sí, el tiene dos, tío José parece. Jorge Toro tiene dos. Y el Gonzalo tiene uno. Un punto. Ya, ya, entonces, ¿qué hacemos, Dani? ¿Desempatamos o la pregunta difícil? Ya tiremos la última mejor. En honor al tiempo. Última. La del supuesto desempate. Aunque igual yo creo. Sí, Sí, porque con el era como, Elisa. era un supuesto desempate, pero va a ser como los que llevamos tiempo en la GEA, quizás sabrán la respuesta, pero yo no Sí, la sabía, eso que yo no vale sabía. por 1000 puntos, ¿ya? Vale por 1000 puntos esta pregunta. Ya dice,
¿qué significa Gea Dunamis? Y está como para apoyar, está en Hechos 1 al 8. O sea, Hechos 1, 8. o sea, no es que ahí está lo que significa, sino que está, se usa esa palabra en ese versículo. Sí, exacto. ¿Qué ¿Qué significa significa dunamis? Dunamis? Dunamis. No, Voy no a escribirlo significa, aquí. no significa Nicodemo, Andrés. Salimos en la Biblia. Bueno, cuando respondan les voy a Ya. explicar. Sí, Ya, Dani, ahí, a explicar por qué. No. Ya, deja la de Mónica. hablar. No es la Moni un impostor. No, no entendí eso que escribió el Andrés. Lo hemos dicho un par de veces. ¿Qué significa dunamis? Sí, ¿qué O significa dunamis. Dunamis? Parece que nadie sabe la permiso ya. Ay, sí. Hay una respuesta aquí. Sí, pero la Tiare dijo Sí, lo no, que sí, igual. significa Dunamis. Y No, la está bien tía igual. Chimi respondió lo que es. También está bien lo que dijo la tía Chimi. Es que están las dos Sí, correctas en realidad. sí, están las dos correctas, porque eso sería como Dunamis. Y lo Dunamis estaría lo que es la tía Chimi. En Facebook no hay ninguna respuesta. Ya. No, ¿La más o sea, respuesta? el Gonzalo puso una cosita como de explosivo. Yo supongo que eso se Ah, trata. la dinamita. Está bien. Sí, ya bien, Gonzalo. Ya Entonces era. sería el Gonzalo y la Tiare. Sí, ya. Le vamos a dar el punto al Gonzalo y la tiare. Ya, lo que pasa es que dunamis significa, tengo aquí, significa poder, virtud, podería y fuerza. Y también significa amor explosivo. ¿Y por qué la cita que yo les di, que estaba, o sea, no, que les di la carita, perdón, que estaba en Hechos 1:8, y que dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y ahí sigue, esa palabra poder, ahí se usa la palabra dunamis. Recuerden que la Biblia en ese tiempo fue escrito en griego, y ahí se usa la palabra dunamis. Entonces ahí, esa palabra ahí se tradujo como poder. Pero puede tener más de un significado, puede ser poder, virtud, poderío o amor explosivo. Dinamita significa también. Por eso, dinamita Sí, explosivo. De esa misma palabra viene la palabra dinamita, porque explota. exacto. Así que esa es Así la. que eso significa, Por eso igual estaba bien así la que eso respuesta de Gonzalo que puso una dinamita. y la Tiare que puso como la palabra completa que es Gea y Dunamis, amor Sí, sí, explosivo. está bien. Así que felicidades, chiquillos. Esa ha sido nuestra ronda de preguntas, sábado 24. Ya. Gracias por unirse. Entonces vamos a dejar a nuestra querida Carita, que ahí va a estrenar Muchas gracias, como, Dani. como predicadora de Instagram y de Facebook de nuestra G. Así Primera que vez yo me que me voy a retiro. predicar. Ya, muchas gracias, Dani, por acompañarme. Así que, adiós. Chao, Adiós. Dani. Chao. Ya, ya, chiquillo. Bueno, como ustedes saben, es primera vez que me toca dar un tema un sábado. Así que, como saben, o sea, hice un estudio el día jueves, pero fue hace igual un tiempo, así que es primera vez que me toca, así que agradecer también la oportunidad. Y bueno, como ustedes saben, hemos estado viendo el tema de las bienaventuranzas. Cierto que hemos estado viendo a través de ya de un tiempo ya empezamos con el pato, empezamos con el tema de las bienaventuranzas. Así que hoy día vamos a seguir con ello. Así que vamos en orden, porque si ustedes van viendo, en Mateo 5 están todas las bienaventuranzas. Entonces, vamos a seguir con Mateo 5 al 7, que por favor si tienen una Biblia o tienen algo, no sé, para celular, pueden revisar qué dice Mateo del 5 al 7, o sea, Mateo 5, 7, por favor.
Muchas gracias por su salud, por su apoyo. Ya. Así que por mientras ustedes se acomodan, tienen una Biblia a mano, yo voy a estar diciendo lo que sale en Mateo 5:7. Y dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Así que bueno, cuando me tocó estudiar sobre este tema, lo primero que dije, ¿qué es la misericordia? Así que me gustaría, así como conocimiento general que ustedes tuvieran, que me escribieran, ¿qué es la misericordia? Así que no sé, lo que han escuchado, cuando quizá en algún momento escucharon que era la misericordia, se ha hablado en muchas oportunidades, así que me gustaría o un sinónimo, como el Andrés puso un sinónimo ahí de la misericordia. Ya, compasión, sigan poniendo lo que ustedes creen que es misericordia. Me gustaría que, voy a leerlos. Sigan, chiquillos. Ya, perdonar, el perdón. Ya, muy bien. Sigan nomás. El corazón es la miseria. Ya, como un acto de amor. Ya, muy bien. Aquí la Carla igual responde en Facebook compasión. Como ven, como que todo se sincroniza así en el tema de como compasión, como del perdón, ¿cierto? Del amor. Bondad, dice la Cata, muy bien. Exacto, y ese era el tema, o sea, no mentira, no, ese era el sinónimo de más, como más concreto de misericordia, que lo dijo la Catay, es bondad, es el sinónimo más acercado a lo que es la misericordia. Así que voy a hablar como de la misericordia, lo que dice la gente, lo que dice Google, lo que está escrito, que no es bíblico, pero eso sería como la misericordia no bíblica, ¿cierto? Que sería la misericordia, es la disposición a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Se manifiesta en amabilidad, asistencia al necesitado, especialmente en el perdón y la reconciliación. Como que igual tiene algo similar entonces como lo que ustedes decían, compadecerse, ¿cierto? Ser bondadoso, pero eso es lo que la gente, ¿cierto? Dice. Pero nosotros estamos estudiando las bienaventuranzas, ¿cierto? Que vienen del Señor. Así que vamos a hablar sobre qué es la misericordia de Dios. Así que el significado bíblico de la misericordia quiere decir aquella habilidad que Dios, ay, el Andrés me escribió algo, dice, despojarse del yo y comenzar a servir por completo desde el próximo a toda la iglesia, amar a todo el mundo. Exacto, el amor al prójimo. Eso también es parte de la misericordia. Muy bien, chiquillos, los que van escribiendo ahí en el chat. Ya, entonces, como decía, ¿cierto? La misericordia bíblica es como, igual tiene bastante diferencia a lo que la gente popularmente cree que es la misericordia. La misericordia va mucho más allá, ¿cierto? Y la base de la misericordia de Dios es el amor. Esa es la base de la misericordia. Hay mucha gente que cree o tiene como la confusión, que cree que la misericordia es lo mismo que la gracia, pero tiene una diferencia bastante significativa, ¿cierto? Así que ahora voy a explicar lo que es la misericordia bíblica. Dice que el significado bíblico de la misericordia quiere decir aquella habilidad que Dios da a ciertas personas relacionadas con Él para que puedan sentir compasión, empatía y amor por las personas, ¿cierto? Ahí están todos los sinónimos que ustedes escribieron, ahí están todos lo que ustedes dijeron están en esta definición, que es el amor, la empatía, la bondad y la compasión. Así que eso es como engloba todo lo que quiere decir la misericordia. Pero ¿por qué la misericordia se ve evidenciada en esta bienaventuranza? ¿Y qué relación debe tener? Porque la misericordia, primeramente, es un atributo de Dios. Así que, ¿por qué ustedes creen que la misericordia es un atributo de Dios? En qué parte lo han leído? O claro, el don de la misericordia también está. Entonces, ¿por qué ustedes creen que la misericordia es un atributo de Dios? ¿Por qué creen eso? Me gustaría que me fuéramos em,
fueran comentando por qué ustedes creen que la misericordia es un atributo de Dios. Los que puedan ir respondiendo ahí para que me vayan ayudando para saber qué conocimientos tienen ustedes que como atributo de Dios, que es la misericordia. ¿Por qué creen que es un atributo de Él? Vayan respondiendo, chiquillos, para que... Claro, muy bien, exacto. Porque está basada en amor y Dios es amor, exacto. Como ven, a lo largo de la Biblia, a través de la Biblia hemos podido ver muchas situaciones donde Dios ha sido misericordioso. Entonces, lo primero que tenemos que tener en claro es que Dios, su atributo es la misericordia. Entonces dice, la misericordia de Dios, Dios merece ser alabado por esta perfección. Nosotros tenemos que alabar esa misericordia de Dios, porque Dios es un Dios justo, pero también es un Dios misericordioso. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que alabar esa misericordia de Dios. Y en donde más podemos alabar esa misericordia de Dios, la podemos encontrar en Salmos. Y el salmo que más me gusta a mí es el Salmo 136:1, que dice, alabad a Jehová porque es bueno, y porque para siempre es su misericordia. Yo me ponía a pensar cuando decía esto, que para siempre es su misericordia. Y yo pensaba, hay un versículo que dice que el amor va a ser lo único que va a ser eterno. Todo lo demás va a pasar, ¿cierto? La fe, la esperanza, van a pasar porque cuando estemos con el Señor en el cielo, lo único que va a quedar, ¿cierto? Es el amor. Pero la misericordia, ¿dónde tenemos que ser misericordiosos? Aquí en la tierra. Aquí en la tierra tenemos la oportunidad de ser imitadores de nuestro Señor a través de la misericordia, que es su atributo. Entonces, por ahí en los comentarios habían puesto, creo que fue la Cata, que puso que la misericordia nace de la bondad de Dios. Y así es, la misericordia sí es como que la bondad y la misericordia no es lo mismo, sino que es un sinónimo muy parecido, porque dice que la bondad de Dios es su misericordia, la cual denota la pronta inclinación a aliviar nuestros pecados, nuestros pecados. Entonces, al nosotros decir que Dios es un Dios misericordioso, podemos reafirmar que existe el pecado, porque nosotros cometemos errores, ¿cierto? Cometemos quizá cosas que quizá nos alejen de Dios, a veces tomamos malas decisiones, pero ¿dónde se ve evidenciado eso? En que Dios es misericordioso, Dios tiene la capacidad de perdonar las cosas que quizá nosotros hemos hecho y no hemos agradado a Dios. Así que eso es como principalmente el atributo de Dios es la misericordia. Así que vamos por paso a pasar a la segunda. Aquí tengo mi apunte. Así que ya. Entonces, como yo decía, que la misericordia, ¿cierto? Es un atributo de Dios. Ese sería como lo primero, para poder entender esta bienaventuranza. Y voy a leer este como fragmento que me gustó mucho, que dice que la misericordia es el atributo de Dios que lo dispone a ser activamente compasivo, debido a que la justicia de Dios quedó satisfecha en Jesús. Y eso es lo que más se evidencia, ¿cierto? Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, fue el hombre más misericordioso, ¿cierto? Él no hizo distinción quizás de personas que quizás tenían diferentes pensamientos a él, tenían un pasado quizás eh, muy, quizás con muchas cosas, muchos errores, pero él no hizo distinción en eso. Él fue un Dios misericordioso. Y eso es lo que entonces dice que la misericordia es la manera en que Dios se relaciona con nosotros. Dios se relaciona con nosotros a través de su compasión, de su misericordia. Imagínense que Dios solamente fuera un Dios justo, solamente no hubiera así, que fuera esto y fuera lo otro, nada más que eso, sería quizá difícil para nosotros, ¿cierto? Pero Dios, a pesar de nuestros errores, Él es misericordioso y nos perdona. Y aquí rescaté de la Biblia, rescaté tres ejemplos de la misericordia.
especialmente el primero, el que más me gusta, que fue cuando Moisés liberó al pueblo de Israel. No sé si se acuerdan de esa historia, de cuando cierto Israel estaba bajo esclavitud por el pueblo egipcio. Entonces Moisés liberó a este pueblo. Y aún así, yo siempre pensaba, el pueblo de Israel fue muy porfiado, a pesar de todo hizo ídolos, hizo muchas cosas que quizás desagradaban a Dios, pero aún así Dios fue misericordioso. Hay una parte de la Biblia que Dios dice que le daba maná del cielo. Imagínense el amor que tenía Dios por su pueblo. Entonces eso también lo llevamos a nosotros, ¿cierto? A veces, a pesar que nosotros quizá idolatremos a otras cosas, porque a veces no nos damos cuenta, pero sí idolatramos, quizás, por ejemplo, cuando le damos prioridad a otras cosas, eso también es una idolatría, y aún así Dios nos perdona y es misericordioso con nosotros. El otro ejemplo que me gustó también fue el rey David. El rey David, ustedes no sé si se acuerdan, quizás no todos estuvieron en el campamento anterior, que era ese donde se habló exactamente del rey David, que fue hace como 2 años más o menos atrás, y se habló sobre que David era conforme al corazón de Cristo. Imagínense una persona que sea conforme al corazón de Cristo. Yo eso es lo que siempre pienso. Y aún así David se equivocó, cayó, ¿cierto? Y cometió pecados, pero Dios, a pesar de su justicia, también fue misericordioso con él. Y por último, otro ejemplo que tengo, que es la mujer adúltera. No sé si todos se acuerdan de esa historia, donde cuando Jesús estuvo aquí en la tierra y Jesús, había una mujer, ¿cierto?, que era adúltera y ella tenían que ser apiedradas, ¿cierto?, porque ese era como el castigo que le daba el pueblo a estas personas que pecaban. Y me acuerdo muy bien porque en la película salía que Jesús, él tuvo compasión por esa mujer y dijo, el que no haya pecado, que lance la primera piedra. Imagínense, uno hubiese estado ahí, hubiese tenido que esconder la piedra o botarla, porque todos hemos cometido ciertos errores, pero el Señor fue misericordioso con ella. ¿Pero qué le dijo? Vete y no peques más, porque es lo que el Señor quiere de nosotros, que nosotros nos arrepintamos de corazón, ¿cierto? Así que eso es como la misericordia de Dios. Pero todo esto, ¿a qué nos lleva? Todo esto que hablo en este momento, ¿a qué nos lleva nosotros como cristianos? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que pensar? Si Dios es misericordioso, ¿qué tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios? Y la respuesta es que nosotros también tenemos que ser misericordiosos, ¿cierto? Porque nosotros somos imitadores de nuestro Señor, somos imitadores de Él y necesitamos, ¿cierto?, ser así. Porque aquí, como dice esta bienaventuranza, dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia, ¿cierto? Entonces esto explica muchas cosas, ¿cierto? Que si nosotros somos misericordiosos, el Señor también va a ser misericordioso con nosotros. Entonces esto también nos lleva a algo muy importante que es amar a nuestros enemigos. Y ustedes digan, pero ¿qué relación tiene eso? Porque ahí se ve también nuestra misericordia, porque quizás nosotros sabemos que ellos quizás no nos persiguen por nuestras creencias o también quizás nos dicen cosas que quizás nos duelen, ¿cierto? Pero aún así nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos. Y yo decía, ¿cómo puedo amar a una persona que me hace daño? ¿Cómo puedo amar a una persona que quizás eh, es alguien malo conmigo? ¿Cómo puedo yo amar a esa persona? Y la respuesta es orando por él, orando por esa persona, porque la única forma de demostrar nuestro amor es orar por esa persona, comprenderlo, no vengarse de esa persona, ni mucho menos desearle el mismo mal. Porque como hay una parte de la Biblia que dice, ya no debe ser así de ojo por ojo, diente por diente, no, sino que amar a esa persona que quizá nos cuesta entender por qué debemos amarla, pero es porque es un mandamiento del Señor. Y porque Jesús cuando estuvo aquí en la tierra también lo hizo. Jesús amó a sus enemigos, a las personas que los traicionó.
Judas lo traicionó, pero aún así Jesús lo amó. Pedro también no lo traicionó, pero sí lo negó, y aún así Jesús lo amó. Eso es lo que nosotros debemos imitar. Debemos imitar su misericordia, su bondad y su amor, porque su amor es la base de todo su atributo, el amor que Él tiene por nosotros, la misericordia, la bondad, la omnipresencia, todos esos atributos es la base, es el amor que Él tiene por nosotros. Y yo busqué un versículo como que engloba todo lo que he estado diciendo, que es Efesios 4:32. Y dice, Efesios 4:32 dice, sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, y perdonándonos unos a otros, así como también Dios nos perdonó en Cristo Jesús. Así como Dios nos dio un regalo tan grande como es la salvación, que por gracia, ¿cierto? Él nos perdonó por nuestros errores. ¿Por qué nosotros no vamos a perdonar a las personas que quizás nos han hecho daño? Que es mucho, quizás mucho más pequeño de lo que nosotros pudimos haber hecho antes de ser cristianos. Entonces siempre tenemos que pensar que lo que Dios hace es para que nosotros también lo hagamos, ¿cierto? Porque ese es nuestro propósito, ser imitadores de Él. Así que yo puse 3 puntos, anoté 3 puntos aquí como claves, ¿cierto? Primero, esta bienaventuranza, primero habla de un atributo de Dios inmenso que es la misericordia. La segunda es que nosotros tenemos que ser imitadores de esa misericordia, ¿cierto? Ya como ya lo había dicho, ¿cierto? En situaciones. Y tercero, era amar a nuestros enemigos. Aunque cueste, chiquillos, porque a mí me ha costado, y yo creo que a todos nos va a costar porque es algo que quizá nosotros somos humanos y sabemos que quizá hay cosas que nos van a costar, que van a ser difíciles para nosotros. Pero ¿cuál es la garantía? Es que nosotros somos cristianos y que nosotros vamos a tener un regalo inmenso que es la salvación y es irnos con Él. Así que eso, chicos, pero también me gustaría compartir como un video que, o sea, perdón, voy a compartir como una reflexión de un video. Es que yo antiguamente vi un video hace como un tiempo y como que quedé pensando, dije, realmente tiene mucha razón, que es que había un caballero que le preguntaban, la Dani se le pasaban esa carita, era un caballero que le preguntaban, o sea, perdón, él le decía, ¿cómo puedo ser misericordioso? Decía, ¿cómo puedo ser misericordioso? ¿Qué debo hacer para ser misericordioso? Decía. Y él decía, ¿tú crees que Dios te va a dar la misericordia así? Toma, ahí tienes la misericordia. Y ahora no te preocupes porque ya la tienes. No, Dios quizás nos va a poner una situación donde tengamos que ser misericordiosos. Y yo pensaba, quizás en muchas oportunidades hemos pasado por momentos quizás que no nos hemos dado cuenta y quizás no hemos sido misericordiosos, quizás no hemos hecho cosas eh, eh, para reflejar el amor de Dios. Entonces lo importante es que Dios quizás sí nos va a poner las situaciones para poder entregar esto, que es la misericordia. Así que eso, chicos, o sea, fue bastante cortito, pero me gustaría que siempre cuando tengan en su oración pidan ser misericordiosos, pidan parecerse a Dios, porque Dios tiene muchos atributos, muchos atributos. Uno de estos era la misericordia, uno, son muchos, pero ¿cómo nosotros podemos demostrar esto? Orando, buscando al Señor. Y hay muchos ejemplos, yo di 3 ejemplos en la Biblia, pero hay un montón de ejemplos donde Dios muestra su misericordia, donde otras personas también, los mismos apóstoles quizá, no sé si se acuerdan me acordaba de ese, cuando Pedro le cortó la oreja a un romano, creo que fue. También Dios fue misericordioso, no, nunca se vengó de esa persona, a pesar de que le iban a arrestar para llevarlo a la cruz. Entonces, es tremendo lo que el Señor nos deja, es tremendo lo que el Señor nos da y lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, esta bienaventuranza, como ya les decía, se resume en eso.
Entonces, bienaventurados los misericordiosos, porque nosotros, alcanzaremos la misericordia. Así que eso, chicos, me gustaría que pensaran en esto, porque a mí me hizo pensaran en lo que es la misericordia, pensaran lo que ustedes quizás tienen la oportunidad de compartir esto con un amigo, quizás que no conoce al Señor, pero es importante porque ahí también nosotros podemos ser bondadosos. Ese es el amor de entregar lo que nosotros ya tenemos, que es un regalo tan hermoso, entregárselo a otra persona. Así que eso, chicos, me gustaría que oráramos en este momento para agradecerle al Señor por todas las cosas que hace por nosotros y por entregarnos la palabra que está en Mateo 5, que son las bienaventuranzas. Y uno se da cuenta que el Señor nos deja mucho, mucho, pero está en uno poder hacer las cosas bien. Así que voy a orar en este momento. Me gustaría que cierren sus ojitos, que piensen, que si están con distracciones, que traten de apartar eso, porque es importante considerar todo esto. Así que eso, chicos, voy a orar en este momento. Señor, te doy gracias, Señor, en este momento. Te doy gracias, Señor, porque me has dado esta oportunidad, Señor, de entregar tu palabra. Tú sabes, Señor, que no soy yo la persona que está hablando, sino eres tú, Señor. Te agradezco, Señor, por todo y te agradezco por la misericordia que tú tienes cada día y que cada día se renuevan, Señor. Y tu misericordia es infinita, Señor. Y te agradecemos por eso, Señor. Te agradecemos porque tú siempre eres, Señor, fiel. Tú siempre, Señor, tienes tantos atributos, Señor, y te agradecemos, Señor, por eso. Y te alabamos por eso, porque como decía, Señor, el tema, tenemos que alabar tus atributos, Señor. Te pedimos en este momento que nos ayude a ser misericordiosos, Señor. Que nos ayude, Señor, a amar a nuestros enemigos, Señor, aunque nos cueste, Señor. Te rogamos, Señor, por esto y te pedimos, Señor, una bendición por cada una de las personas que nos están viendo, Señor, y por las que no nos pudieron ver, Señor. Que tú seas con ellos, Señor. Todo lo dejamos, Señor, en tus manos y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, chiquillos, por compartir este tiempo. Quizás fue cortito, pero espero que haya sido provechoso. Así que eso, chicos, un abrazo a toda la distancia y nos vamos a estar viendo el próximo sábado, creo que igual mañana por el culto. Y eso, chicos, muchas gracias y por darme esta oportunidad. Que estén muy bien.